tardes, hermanos y hermanas. Empezamos con una oración y un canto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El objetivo de este tema es que queremos saber qué es lo que distingue nuestra Iglesia, la Iglesia Católica, de las otras instituciones que se dicen Iglesia, porque tenemos muchas denominaciones de comunidades que se dicen Iglesia de Cristo. Hay los evangélicos, testigos de Jehová, cristianos de los últimos días, mormones, sabatistas, pentecostales y así. Y en el mundo hay las grandes confesiones que se distinto de las otras comunidades, las grandes confesiones como los luteranos, los anglicanos, los calvinistas. Todos tienen la misma Biblia que nosotros. Todos anuncian a Jesucristo. Por esto, el cristiano sincero se pregunta, ¿quién tiene la verdad? ¿Acaso no parecen todas enseñar lo mismo? ¿En dónde está la diferencia? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Queremos dar una respuesta a estas preguntas. Cantamos. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza. Iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra. Jesús continúa diciendo a su iglesia, a cada uno de nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Le rezamos por todos los que formamos la iglesia. Gracias, Jesús. En tu iglesia somos útiles y estamos llamados a hacerte presente entre los hombres, cada uno con los dones que tú le has dado. Ayúdanos para que sepamos responder a tu llamada. Danos tu espíritu de amor para que vivamos cada día más unidos
en la Iglesia, con el Papa, con nuestro obispo, con los sacerdotes y con todos los que trabajan por tu pueblo. Que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Y para encontrar la respuesta a las preguntas que nos hemos puesto antes, veamos ante todo cómo quiso Cristo que fuera su iglesia. Toda sociedad tiene una serie de características que la identifican frente a otras que pueden parecérsele. La Iglesia, a reflexionar sobre sí misma, descubre 4 notas que la definen y que forman parte de la profesión de fe. Ecco lo que distingue. Creo en la Iglesia, la notas, que es una, santa, católica y apostólica. La Iglesia es una. La Iglesia es una debido a su origen. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre e Hijo, en el Espíritu Santo, en la Trinidad de personas. Dios es Padre, un solo Dios, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Iglesia es una debido a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. La Iglesia es una debido a su alma. El alma de la Iglesia es el Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna toda la Iglesia. Realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la Iglesia. La Iglesia es uno porque habitada por el Espíritu Santo que hace de todos un solo cuerpo. Por tanto, pertenece a la esencia misma de la Iglesia ser una. La Iglesia es una. Esto nos distingue de tantos que vemos de las otras que se dice en la Iglesia, cuánta divisione. Hay los evangelios, cada congregación tiene su característica, se distinguen. La Iglesia es una. Cristo no fundó muchas, sino una Iglesia. Digo que quería formar un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor. San Juan. La única Iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, Jesús la entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran, la gobernaran. Esta Iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. La unidad de la Iglesia consiste en una unidad en la fe, en la caridad,
y en la liturgia, bajo el gobierno de los apóstoles y sus sucesores. Algo que aparece expresado en los Hechos de los Apóstoles, que nos dice, los Hechos de los Apóstoles eran constantes en escuchar las enseñanzas de los apóstoles y en la comunidad de vida, en el partir el pan y en las oraciones. Escuchamos también que la comunidad era un solo corazón, una sola alma. En este sentido, el Concilio Vaticano II ha hablado del triple vínculo de la unidad. La profesión de fe. Todos los que pertenecemos a la Iglesia profesamos una sola fe. Los sacramentos. Todos los que pertenecemos a la Iglesia recibimos los mismos sacramentos. Y el gobierno y comunión eclesial. El gobierno tenemos el Papa, los obispos y los sucesores de los obispos, que son sucesores de Pedro, sucesores de los apóstoles. Y comunión eclesial, donde quiera vayamos, como católicos, como miembros de la Iglesia. Sí, el idioma puede cambiar, pero sabemos que la Eucaristía celebrada aquí a San Bernardo de Chile es la misma que es celebrada en Burkina Faso, a Ouagadougou, la capital del Burkina Faso. Es la misma que es celebrada en China. Vamos allá, solo los mismos ritos, las mismas palabras. Nosotros no le comprendemos porque no comprendemos el idioma. Pero sabemos que es la misma Eucaristía, es lo mismo por el bautismo, lo mismo por los otros sacramentos. Y nadie puede decir, yo soy extranjero. Me viene al espíritu ahora uno de mis sobrinos nietos, chiquititos de 6 años, 7 años, fue a visitar a su abuelo, que estaba a 300 kilómetros, donde en su parroquia él estaba acostumbrado cada domingo de llevar la ofrenda al altar. El abuelo le hizo comprender, decir, mira, hijo, acá hay otro niño, tú no puedes llevar la ofrenda al altar porque hay los otros niños. Él se da vuelta y dice, ¿qué es esta historia? La iglesia es una. Contesta así a su abuelo. O sea, él quería decir, yo no soy un extranjero, entonces como llevo la ofrenda en mi parroquia, puede llevarla acá también en esta iglesia. ¿Qué es esta historia? La iglesia es una. Un niño de 7 años, ahora es grande, tiene 12 años, pero esa es la respuesta. Muchas veces los niños lo comprenden mejor que nosotros. Él quería decir, yo no soy un extranjero. Esta unidad no debe ser confundida con uniformidad, ya que la Iglesia no podría unir a hombres de todos los pueblos, razas, culturas, con muy diferentes mentalidades y costumbres, si no se diera en su seno una diversidad que enriquece la unidad. La manera de cantar, también de participar a la Eucaristía es distinta acá en Chile, que yo hablo de Burkina Faso, donde he vivido. Allá
había más exterioridad, más expresión, se estaban acostumbrados a llevar las ofrendas al altar bailando, y también cuando cantaban el Gloria y el Santo, la gente bailaba, cantaba, aplaudiva, un poco como a la Tirana. Yo digo, no sé, me he atrevido a decir que a la Tirana habían copiado de África, porque cuando fui a la Tirana por la fiesta de la Virgen del Carmen, me parecía de estar en África, porque he visto cómo la gente participaba en la Eucaristía de una manera muy digna, muy preciosa, pero era el estilo. Me recuerdo cuando hanno llevado la palabra de Dios, el Evangelio al altar, casi 10 minutos, era lo mismo. Io di questi hanno copiato de África, no sé, pero me parecía de pieno, porque había uno que anunciaba y los otros que aplaudían y bailaban delante del Evangelio, delante del diácono que traía el Evangelio con los cantos, la música. Digo, era algo precioso. Esta es la diversidad y la unidad. Era la misma iglesia, la misma liturgia, la misma Eucaristía, pero había diversidad de expresión, porque cada uno tiene su cultura. La cultura acá de San Bernardo es distinta de la cultura, también siendo chilenos, también en el mismo país, es bien distinta la cultura de uno del sur que de uno del norte. No sé si me explico. Esto es, no sé si es el mismo país, la misma nación, pero la cultura de un sureño es distinta de la cultura de un norteño. No sé si esto no solo acá en Chile, también en África y también en la iglesia. No sé si me hago comprender. Sin embargo, esta diversidad tiene unas fronteras que si se traspasan, anulan la unidad. Así aparecen los cismas y las herejías. Cuando se rompe la comunión vital, especialmente en la comunión y en el culto, estamos hablando de un cisma. O sea, se separan, no tienen más la misma comunión. Si la ruptura se produce en el ámbito de la unidad de la fe, que a su vez provoca una escisión en el culto, nos encontramos ante de una herejía. La distinción entre herejía, cuando hay una ruptura en la fe, en lo que creemos, imaginamos por uno que dice, yo no creo, por ejemplo, en los sacramentos, no creo en la Inmaculada Concepción, no creo que Jesús se ha hecho hombre. Hay esto que piensan, es una herejía. Y la herejía lleva a los cismas, o sea, a la separación en la Eucaristía. Porque si no tenemos la misma fe, no podemos participar en la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Es la comunión, la unión con Cristo, la unión con los demás. Y no podemos unirnos con Cristo y con los demás si no estamos unidos en la misma fe. No sé si me hago comprender. Las separaciones y escisiones sufridas por la Iglesia a través de la historia se han debido a disensiones en el ámbito de la fe que se han profundizado al incidir también factores no religiosos. No siempre ha sido la fe, muchas veces ha sido el orgullo, la ambición, el dominio, alguna vez la política, la cultura también.
pues de hechos culturales que han puesto a la separación. Y también disposiciones personales, espíritu de contradicción, rivalidad, orgullo. Sin embargo, tras estas decisiones había también un sincero afán de mantener la autenticidad del misterio, del mensaje cristiano, por lo que el camino hacia la unidad se debe realizar mediante el esfuerzo común por entender rectamente el Evangelio. Por ejemplo, los anglicanos, esta separación, este cisma, ¿cómo se ha producido? El rey de Inglaterra había repudiado a su mujer y quería tomar una otra mujer. Y el Papa dice: yo no puedo anular tu matrimonio. El matrimonio era legítimo. Tú no puedes casarte con esta segunda mujer. ¿Y qué hizo el rey? Dice: el jefe de la iglesia soy yo. Y se separó de la iglesia universal. Y allá tenemos el anglicanismo. Ha conservado todos la fe hasta a este punto. El dogma de la Inmaculada Concepción, tampoco quello de la Asunción, no habían todavía sido también la infalibilidad pontificia. Son los 3 dogmas que ha sido declarado después de esta separación de la Inglaterra. Pero todo el resto lo han conservado. Y la reina de Inglaterra es el jefe de la iglesia de Inglaterra. Esto, y con todas las consecuencias, porque hubo muchos muertos, porque no todos aceptaron, entre los cuales los más famosos, tenemos 2 más famosos, Tomás Moro, que era el gran canciller del reino, una persona muy... El rey había pedido de aprobar su matrimonio. Él dijo: sí, yo respeto al rey, amo al rey, pero amo más a mi Señor Jesucristo. Fue decapitado. También un obispo muy importante, John Fisher, él también fue decapitado por la fe, por mantenerse fieles a la fe. Las 2 separaciones más importantes se produjeron la primera en el 1054, al escindirse la iglesia oriental de la occidental. Tras un largo periodo de disensiones y enfrentamientos, se separaron. La razón eran más políticas que religiosas. ¿Por qué? Porque Roma había perdido, políticamente había perdido su importancia. La importancia era Constantinopla, o sea, el rito, la Grecia. Entonces, el patriarca de Constantinopla se separó del obispo de Roma, que era el sucesor de los apóstoles, y tenemos los 2 separados. No sé si me explico. Esto. Y la segunda, que accayó alla finale del 1400, comienzo del 1500, è quella la Lutero, che la llamamos la Riforma, e poi de Lutero si hanno
dividido. Tenemos una infinidad de separaciones, no nella Iglesia Cattolica, però nella misma confessione luterana si hanno stabilito lo calvinista, poi han venido todo estas otras, los evangelios pentecostales, le battistas, todo. Y cada uno se despierta en la mañana y funda una iglesia. ¿Por qué? Falta la base, falta la piedra fundamental que da consistencia a todo el cuerpo. Estamos buscando la unidad y sobre todo no olvidemos que Jesús ha rezado en la última cena: Padre, que todos sean uno como yo en ti y tú en mí. Este deseo de Cristo es la unidad. Y nosotros también debemos rezar por la unidad de la Iglesia. No puede venir de nosotros, es un don de Dios. Debemos pedírselo a Él, que Él nos conceda. Naturalmente, también nosotros debemos convertirnos, poner de lado todo todo lo que es orgullo, todo lo que es el deseo de primear sobre los demás. Así como notamos la diversidad de comunidades cristianas, también constatamos que la mayor parte de lo que somos y de lo que anunciamos es lo mismo. La mayor parte, no todo. Más son los aspectos que nos unen que los puntos diversos. Y la Iglesia busca la unidad porque siempre le han dolido las divisiones por ser contrarias al pensamiento del fundador, que es Jesucristo. Un esfuerzo muy notable por encontrar la unidad de los cristianos comenzó con el Concilio Vaticano II. La Iglesia quiere la unidad, la busca y se revisa a sí misma para quitar todo lo que por culpa humana impide llegar a esa unidad. En las denominaciones no católicas también se ha emprendido esta búsqueda. Y me recuerdo siempre el Papa Pablo VI ha puesto un gesto muy conmovedor, asombrador. Fue a Jerusalén y allá él fue a encontrar el patriarca Adenágora, que era el primate de la iglesia griega. El Papa Pablo VI se arrodilló para besarle los pies. La riconciliazione. E poi il patriarca Adenágora vino a Roma e tuve la grazia di poterlo ver a San Pedro, de mano nella mano, e entrarono in San Pedro. Sì, non pudieron celebrar la Eucaristía, però sacaron la excomulgazione che si abbiano dato hace milenio, casi 1000 años, que se habían dado entre el obispo de Roma y el obispo de Constantinopla, y de nuevo como hermanos, mano en la mano, y rezaron junto el Padre Nuestro. Me recuerdo de haberlo visto, esto anciano tenía una barba muy larga, era un santo hombre. Él decía que había soñado que el obispo de Roma salía de un lado del cerro, el obispo de Constantinopla, para encontrarse a la sumidad del cerro donde había un cáliz, signo de la Eucaristía. Ojalá que se realice esta unión, de modo que podemos compartir el mismo pan eucarístico, el mismo sangre de Cristo.
Los cristianos de las diferentes iglesias y comunidades eclesiales sienten la necesidad de la unidad que Jesús expresa en su oración al Padre. Que sean todos uno como tú, Padre, estás conmigo y yo contigo. Que también ellos estén con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este movimiento por la unidad de todas las iglesias se llama ecumenismo. Antes, a los no católicos los solíamos llamar protestantes, calvinistas, anglicanos. Hoy ya se ha hecho común llamarlos mejor hermanos separados. Porque en verdad somos hermanos, son hermanos nuestros y están separados de nuestra fe católica. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo. Para responder adecuadamente a este llamamiento se exige una renovación permanente de la Iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. Esta renovación es el alma del movimiento hacia la unidad. Renovación, o sea, una conversión continua en la fe en Jesucristo, en la fe católica. La conversión del corazón para llevar una vida más pura según el Evangelio, porque la infidelidad de los miembros al don de Cristo es la causa de división. La oración en común, porque esta conversión del corazón y santidad de vida, junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y pueden llamarse con razón ecumenismo espiritual. Tenemos entre las hermanas trapistas la beata Gabriela Saquedo, que ofreció su vida por la unión de los cristianos, de los fieles en Jesús. Una muy joven. Beata Gabriela Saquedo era una de las Cerdeña. Y a comienzos del siglo pasado empezó el octavario, o sea, toda una semana de oración por la unidad de los cristianos, junto católicos y protestantes. Hicieron, y hay costumbre, acá en Chile no lo he visto, pero menos aquí a San Bernardo, pero en África, también a Italia, también en otros países, en esta semana se invitan los hermanos separados a rezar juntos. Ellos invitan a nosotros vamos donde ellos para rezar juntos, pedir al Señor para que se haga un solo rebaño bajo un solo pastor. Es un don de Dios, debemos pedirlo. Y es importante también el fraterno conocimiento recíproco, buscar de conocer, porque muchas veces tenemos prejuicios, buscar de conocer, ver lo que podemos aceptar, lo que no podemos aceptar. El diálogo entre los teólogos y los encuentros entre los cristianos de diferentes iglesias y comunidades. La colaboración entre cristianos en los diferentes campos de servicio a los hombres. Malaventuradamente, disculpadme que se digo esto, la experiencia que he tenido ha sido muy dolorosa para mí,
porque he encontrado mucha oposición, no de los grandes confesiones, sobre todo, disculpadme la palabra, para mí es una cuestión de sectas, porque si hay en África, he sufrido mucho por esto, porque algunas veces han hablado mal, han actuado mal, y algunas veces también la discriminación. Imagínense, cuando hay gente que tiene hambre, ellos, quelli de su secta son hermanos, los demás no son hermanos. Tanto que tuve que intervenir, el director de la cárcel donde yo era capellán, tuve que intervenir y decir a los hermanos separados, decirles, si es así, ustedes no lleven, no queremos que ustedes lleven nunca más alimentos o mercadería. Si ustedes no quieren darla a todos, no lleven nada. Entonces, miren los católicos lo que hacen. Yo soy contento de esto porque me he dado testimonio. Y acá, si uno es honesto y no es de mala fe, nadie puede decirme que yo he discriminado, sia nello bienes, sia en lo que tengo, he discriminado a alguien, no. Siempre, nunca he pedido a uno, tú que eres. Malaventuradamente yo he sufrido por esto, porque tanto también al hospital es lo mismo. Me he dado cuenta que cuando iba a pedir por un evangélico, obtenía todo. Cuando pedía por un católico no me lo daban. Hasta la radiografía. Me recuerdo una vez, dice, no hay como se dice, película para hacer radiografía. Este tiempo se hacía todavía con las grandes películas esto. Y había un niño que tenía hidrocefalia, era un musulmano. Il dottore decía, podíamos darle de alta, pero quiero tener una radiografía de control. No había radiografía al hospital. Yo entro en una sala e veo una radiografía. ¿Tú cómo? Dice, tenemos un hermano lì alla radiología que la ha hecho. Digo, entonces hay. Io fui abajo porque questo era un evangelico e quello che stava abajo era un evangelico. Voy abajo e digo, acá no hay, todos somos hijos de Dios. No hay hijos de primera categoría e hijos de segunda categoría. La radiografía tiro, si no voy a hacer un escándalo. Allí mismo he llamado il dottore, venga col niño. Vamos a hacer la radiografía. E poi il dottore che era un egipcio, una buena persona, dice, usted es un demonio. Sí, porque él no había alcanzado a obtenerla. Es así. Pero hay esta discriminación, malaventuradamente. E yo lo dico con orgullo, disculpatemi, lo dico con orgullo. Esta no es nuestra mentalidad. Generalmente yo he visto que los católicos estamos abiertos a todos, nunca hacemos discriminación, pero no es lo mismo por los demás. No sé si me explico. No hablo aquí de nuestro barrio porque tengo los vecinos que son muy buenos, vecinos evangélicos que son muy buenos, personas que estamos muy unidas. Pero hay también en el barrio personas que te cierran la puerta, puede ser no te saludan tampoco, solo porque yo soy católico. No sé si me explico. Y tenemos necesidad de hacer esto. Y nosotros como católicos debemos dar ejemplo
Porque es Jesús que nos dice, si el momento que nosotros hacemos una distinción entre un evangélico, un musulmano o otro, ya no somos más cristianos. No sé si me comprenden. Esto debemos hacer. Es el evangelio. Algunas veces la pregunta que me he puesto ha sido, ¿cuál evangelio leen? Esto. Pero el Señor provee. Es muy difícil lograr en un futuro próximo la unidad de todos los cristianos, tener una sola iglesia, porque las divisiones han perdurado siglos. Pero la tarea no es imposible. Si somos de veras cristianos que deseamos permanecer fieles al Evangelio, debemos poner de nuestra parte lo que podamos, poner toda la esperanza en la oración de Cristo por la Iglesia, en el amor del Padre para con nosotros y en el poder del Espíritu Santo. La Iglesia es santa. La Iglesia es santa porque Cristo la amó y dio su vida por ella. Esto lo hizo para consagrarla. En ella dejó el Señor todo el tesoro de su santidad, adquirido por su muerte y resurrección. Y ahí sí la Iglesia es dispensadora de santidad y santifica a todos sus miembros, desde el bautismo hasta la última despedida, luchando siempre por purificarla del pecado. Esta propiedad de la Iglesia parece contradecir la experiencia concreta que nos manifiesta una comunidad con deficiencias en las actuaciones de sus miembros y en sus propias acciones comunitarias. Sin embargo, podemos afirmar su santidad desde el misterio de su ser. La Iglesia es santa. Nosotros que la formamos somos pecadores. No sé si me explico esto. Pero la Iglesia es santa por su ser. No sé si me explico. No pierde, como nosotros, con todo que somos pecadores, somos hijos de Dios. Estamos, puede ser, heridos, estamos sucios, pero somos hijos de Dios. No sé si me comprenden. Es como, para comprendernos, para hacerme comprender, una mamá tiene un hijo que es drogadito, ma este hijo es siempre hijo. No sé si me explico. Pues no es porque se droga, termina de ser hijo. En la iglesia no es porque nosotros, miembros de la iglesia, yo y ustedes, miembros de la iglesia, somos pecadores y muchas veces no somos coherentes. Esto no lleva a que la iglesia es santa, porque Cristo, que la ha fundado, Él es la fuente de la santidad que está en la iglesia. Cuando la Sagrada Escritura habla de santidad, está haciendo mención a algo que es propiedad y pertenece a Dios, al solo santo. Solo Dios es santo. Por tanto, la santidad no expresa en la Biblia una actitud ética primordialmente, sino una apropiación por parte de Dios que santifica una realidad profana. No sé si me comprenden. De ahí que podamos afirmar que la Iglesia es santa porque pertenece a Dios, porque es de Dios y para Dios. Él la elige y crea un pueblo santo al que es incondicionalmente fiel. Dios es fiel a su iglesia y no abandona
a los poderes de la muerte y de la contingencia del mundo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Lo dice Pedro, y lo confirma antes de la ascensión. Le confirma esto. Y Pedro ha sido pecador. Pedro ha renegado a Cristo. Y por lo tanto el Señor le confirma, sabiendo la debilidad que tiene. No sé si me explico. Jesucristo, el Hijo amado de Dios, se entregó por la iglesia para hacerla santa e inmaculada. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada, uniéndose con ella de forma indisoluble. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. No dice estoy con ustedes si ustedes son buenos, si no me voy. No sé si me comprenden. Esto viene también del Antiguo Testamento. Dios ha elegido el pueblo de Israel, su pueblo. Y cuando el pueblo, por su infidelidad, se va desterrado a Babilonia, ¿qué hace Dios? El profeta lo ve, el profeta Ezequiel ve que Dios sale del templo sobre este carro llevado por los querubines. Es el profeta que Ezequiel que describe esto, lo ve y allá se va él también a Nínive en el destierro para estar con su pueblo. Y lo mismo ha hecho Cristo con nosotros. No es que cuando nosotros pecamos, nosotros como Él nos abandona, si es así la iglesia, me voy. No hace esto. El Espíritu Santo prometido por Jesucristo, en adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre le va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo está presente en ella, actuando con poder y haciéndola depositaria de los bienes de la salvación que debe transmitir. La verdad de la fe, los sacramentos de la nueva vida, los ministerios. El Espíritu Santo se queda presente en la iglesia con todo que lo que componen esta comunidad tiene su falla, son pecadores, como somos nosotros. Sin embargo, al acoger a hombres y mujeres pecadores, la propia iglesia es pecadora, necesitando convertirse al Evangelio para manifestar con su vida lo que es su ser más profundo. El apóstol Pablo nos recuerda a los cristianos que por el bautismo hemos nacido a una nueva vida que transforma nuestro modo de obrar y que hace de nuestra existencia cotidiana un servicio a Dios. Esta conversión de actitudes, valores y comportamientos no es fruto de un empeño personal, sino efecto del Espíritu Santo que actúa en nosotros si somos capaces de dejarnos transformar por Él. Por todo lo anterior, por todo lo que acabamos de decir, podemos concluir que la Iglesia es santa
en su ser más profundo, pero pecadora y en constante conversión en su visibilizzazione nel mondo. Non so se mi comprenden. Dobbiamo distinguere l'ejemplo que yo hacía, que un hijo se drogue, él no cesa de ser hijo. No sé si me comprendo. Me hago comprender esto. Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de la renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia. En efecto, la santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su ímpetu misionero. Mira, cuando Lutero ha querido reformar la Iglesia, ¿qué ha hecho? La rebeldía se ha separado, ha hecho limpieza de todos los sacramentos, solo el bautismo. Y cada uno puede leer la Biblia por su cuenta, interpretarla por su cuenta, todo, con todo lo que la historia, lo sabemos desde la historia. ¿Cuál ha sido la reacción, la reforma de la Iglesia, la verdadera reforma? No es Lutero que la ha reformado, él la ha roto la unidad de la Iglesia. Pero ¿quién es que la ha reformada? Sí, había pecados como hay pecado ahora, ma ¿quién es que la ha reformada? Los santos. En este periodo si cuenta nella vita di San Camillo, había la costumbre de hacer la peregrinación por 7 iglesias que están a Roma, distinto, una peregrinación que duraba casi un día, se hacía a pie de una iglesia a la otra. Una vez a esta iglesia se encontraban casi 20 que han sido canonizados, se han sido declarados santos, 20 di queste persone e nella misma processione, entre la quale San Camillo, San Felice de Cantalice, tutta la misma processione. E stanno riformata la Iglesia. San Camillo, quelli della Gran Madre di Dio, San Felipe Neri, San Luis Gonzaga, quelli hanno riformato la Iglesia. Es que nosotros queremos que la Iglesia se reforme, que la Iglesia sea santa, busquemos de reformar a nosotros mismos y a santificar a nosotros por la gracia de Dios y así reformaremos a la Iglesia. La Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección, sin mancha ni arruga. En cambio, los fieles cristianos se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en santidad. Por eso, dirigen sus ojos a María. En ella, la Iglesia es ya enteramente santa. María es un miembro de la Iglesia. Y podemos decir la primera cristiana. La Iglesia es católica porque la salvación que Cristo nos trajo se dirige a todos los hombres sin excepción. Es universal. Por esto, la Iglesia es católica. A partir de la ascensión del Señor, se rompieron las fronteras de Israel para ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a todas las gentes. Y en orden histórico, los apóstoles
serían los testigos de Jesús en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta las regiones más lejanas de la tierra. La palabra católico no se encuentra en el Nuevo Testamento. Será Ignacio de Antioquía quien hacia el año 110, aplique por primera vez este calificativo a la Iglesia. Este Ignacio de Antioquía era un obispo. Él ha sido aprendido, estaba l'hanno inviato a Roma, atado desde lo que es la Turquía de ahora, la Turquía, para ser echado en el Coliseo, para ser echado porque era cristiano. Y a lo largo de su viaje, donde él pasaba, escribía cartas, tenemos distintas cartas, a los cristianos. Y justamente en la carta que él ha escrito a los cristianos de Esmirna, él habla de la iglesia con calificativo de católica. Originalmente, este término católico significaba lo que expresa todo, la plenitud de la fe, pero con el tiempo ha pasado también a denominar su extensión por todo el mundo. Antes era católico y expresa toda la fe. Después, en lugar de esta expresión de la fe, de esta creencia, se ha puesto también, ha pasado a significar también lo que es territorialmente, si queremos, materialmente, universal, que abraza a todos. Consecuentemente, al reconocerse la Iglesia como católica, dice de sí misma que predica la fe en su integridad a todo hombre, cualquier sea su raza, nación o clase social. La catolicidad de la Iglesia se realiza de forma concreta por la misión que ha recibido del Señor para anunciar buena noticia a todos los hombres. Esta tarea la realiza enriqueciendo las diversas culturas, llevándolas a su plena humanización, al tiempo que ella misma se enriquece con la riqueza de todos. O sea, es casi como tomar todo lo que es bueno, todo lo que es conforme, que no disturba al Evangelio, de las culturas hacia la cual la Iglesia va. No sé si me explico. Su enraizamiento en un pueblo, localidad o ambiente donde hace presente la plenitud de la Iglesia de Jesús, que es al mismo tiempo Iglesia universal extendida por todo el mundo. La abundancia de grupos que realizan la existencia cristiana en un modo diferente, ya sea como religiosos, laicos, célibes, casados o clérigos, todos formamos una iglesia. La catolicidad de la iglesia es un don de Dios, pero al mismo tiempo es una labor permanente, no exenta de tensiones y dificultades debido a la diversidad de culturas, costumbres, formas de vida y vocaciones. Es algo que está en la iglesia, es algo que está y que debemos continuamente anunciar, continuamente llevar el Evangelio para que todo el mundo, porque hay todavía muchos que no conocen a Jesús, que no han recibido
el anuncio del Evangelio y no han entrado a ser parte de la iglesia. Y esto es trabajo nuestro, de cada uno de nosotros, el trabajo de los misioneros, es la obediencia al mandato del Señor. Id por el mundo entero, hagan de todas las naciones, no ha dicho de una nación, de todas las naciones, mis discípulos. Quien se bautizará, o sea, quien entra en la iglesia se salvará. Quien no acepta el Evangelio se condenará. Esto ha dicho Jesús antes de subir al cielo. El Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, todos los hombres están invitados al nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Por eso, este pueblo, uno y único, ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a sus hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue el pueblo de Dios es un don del mismo Señor. Gracias a este carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza y la unidad de su espíritu. Hemos ya dicho la semana pasada que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la Iglesia y que Cristo con nosotros, sus miembros, formamos el Cristo total. La Iglesia es apostólica. Apóstol quiere decir enviado. Los 4 evangelios señalan que Dios, el Padre, ha enviado a Jesús, su Hijo, como Salvador del mundo. A su vez, Jesucristo confió a los apóstoles la misión que había recibido del Padre, encargándoles predicar en su lugar el Evangelio a todos los pueblos, con el poder del Espíritu Santo, hasta la consumación del mundo. Se me ha dado plena autoridad en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos y consagrárselo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enseñadles a guardar todo lo que os he mandado. Mirad que yo estoy con vosotros cada día hasta el fin del mundo, antes de subirse a los cielos. Su función apostólica intransferible consistió, quella de los apóstoles, consistió en ser testigos inmediatos de la resurrección. Ellos han visto al resucitado y dan testimonio de esto. Es ser fundamento de la Iglesia. Hoy como ayer, el Espíritu Santo mantiene a la Iglesia en comunión con los apóstoles, y gracias a esta comunión, en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo es el principio de la comunión de todos los miembros de la Iglesia en la fe y en el testimonio de vida de los apóstoles. En este sentido, toda la Iglesia es apostólica, manteniéndose en ella la fidelidad del Evangelio. Son los apóstoles que han transmitido a sus sucesores el depósito de la fe. Estos sucesores
podemos decir, de generaciones en generaciones, la han transmitido a los demás hasta llegar a nosotros. Yo mi fe la he recibido ¿de quién? De mis padres, de los catequistas, de los demás. Mis padres la han recibido de sus padres y a todos. En la iglesia es lo mismo, por lo que es del sacerdocio, de la misión, podemos decir, del ministerio apostólico, de los obispos, de obispo en obispo, de obispo en obispo, llegado hasta al obispo de San Bernardo, que es Juan Ignacio, no sé si me explico. Y después vendrá otro, que ha recibido de otro la imposición de las manos, lo que han hecho los apóstoles, y así se ha transmitido esta misión, este mandato, para que anuncien el Evangelio. No sé si me comprenden esto. Lo cosa que no se ve en los demás, en las otras confesiones, porque se han ocultado de la sucesión apostólica. El servicio de la apostolicidad de todos los miembros de la Iglesia está en la sucesión apostólica de los obispos, que garantiza en cada momento que esta Iglesia nuestra es la Iglesia misma de los apóstoles. La verdadera Iglesia de Jesucristo está allí donde los creyentes son fieles a la fe de los apóstoles, al mismo tiempo que se adhieren a la sucesión apostólica de los obispos. Los obispos transmiten a nosotros no su idea, su doctrina, su fe. Ellos nos transmiten a nosotros la fe de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Y así de obispo en obispo, y hasta llegar a nosotros. Como nosotros transmitimos a nuestros hijos lo que es nuestra fe. En el Nuevo Testamento hay indicios claros de cómo la misión apostólica en los tiempos inmediatamente posteriores a los apóstoles se transmitió a otros discípulos. En efecto, los apóstoles no solo tuvieron en vida diversos colaboradores en su ministerio, sino que confiaron a algunos el encargo de continuar, llevar a término y consolidar la obra que ellos habían comenzado. Vemos solo San Pablo, por ejemplo, cómo él ha creado en la comunidad que él ha fundado, ha puesto a la cabeza otro, por la imposición de sus manos, él ha transmitido el poder de pastorear esta comunidad, de transmitir esta fe, la fe que él había anunciado. Establecieron colaboradores al frente de las comunidades cristianas y le encomendaron que proveyesen para que otros hombres probados se hiciesen cargo más tarde del ministerio apostólico. La misión de los apóstoles se ha transmitido hasta nuestros días a través de los obispos y del Papa, sucesor de Pedro. Los obispos son sucesores de los apóstoles, no en el que a estos les fue propio y exclusivo ser testigos de Cristo resucitado y ser fundamento de la Iglesia. No es eso, porque ser testigos de resucitado, los apóstoles, ellos son los testigos. Nosotros hemos recibido esto de los apóstoles. Y el fundamento de la Iglesia ha sido fundada sobre los apóstoles, no sobre los obispos. Los obispos suceden a los apóstoles
en su función de pastores. No sé si me explico. Función de pastores de la Iglesia. A través de ellos se manifiesta y se conserva en el mundo la tradición apostólica. Y también en el sacerdocio, todos somos sacerdotes porque somos bautizados y por el bautismo somos sacerdotes. Y dice usted, allora, ¿por qué? Mi sacerdocio está a servicio de sacerdotes de ustedes. Podemos decir, como yo estoy delante y recojo todo lo que es de ustedes como laicos para presentarlo al Señor. No sé si me hago comprender. ¿Me comprenden esto? Quindi il sacerdozio ministeriale, de hecho si chiama sacerdozio ministeriale, o sea, sacerdozio di servizio. Non so se mi explico. Ma il sacerdozio è uno, il sacerdote è uno, Jesucristo. Nosotros que llamamos sacerdote, en principio sería más correcto de decir presbítero. Presbítero sea anciano. Non so se mi explico. Que está a servicio de los sacerdotes como uno de los fieles, sacerdocio real, que son ustedes, los sacerdocios de los laicos. Desde los orígenes de la Iglesia hasta hoy, y así sucederá hasta siempre, la fe y la misión de los apóstoles se han mantenido íntegras y vivas mediante la sucesión apostólica de los obispos, asistida por el Espíritu Santo, siempre el Espíritu Santo en todo. Un antiguo texto de la tradición de la Iglesia resume esta realidad diciendo: los apóstoles salieron al orbe entero a predicar la misma doctrina de la misma fe a todas las naciones. En cada ciudad fundaron iglesias que vinieron a ser como retoños o semillas de la fe y de la doctrina para las demás iglesias de entonces y ahora. Por eso, nuestras iglesias deben ser consideradas como brotes de la iglesia apostólica. Aun siendo tantas iglesias, no forman más que una sola. Esto lo dice Tertuliano en el tercer siglo, o sea, en el año 200. ¿Me entienden? Esto es como cuando uno tome una mata y la siembra. Esto es. ¿Por qué decimos que la iglesia es romana? Esto es muy sencillo porque San Pedro ha sido el apóstol que ha llegado a Roma, allá ha sido martirizado a Roma, y por esto que se dice que la iglesia es romana por San Pedro, que ha sido martirizado, ha sido a Roma, predicado la fe a Roma y ha sido martirizada a Roma. Esto es un poco Esto puesto importante de Pedro en toda la iglesia lo sigue teniendo el sucesor de él en Roma. Los papas, el obispo de Roma, es el sucesor de Pedro a Roma. Ed è un poco come Pedro era il pastor de toda la iglesia, y así los papas son los pastores de toda la iglesia. Conocemos los nombres de todos los sucesores de Pedro hasta el presente, que es Francisco. Hoy también los cristianos conservamos la comunión con la iglesia de Roma, por eso decimos que la iglesia es romana.
fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? Formulada de modo positivo, esta expresión, formulada de modo positivo, significa que toda la salvación viene de Cristo cabeza por la iglesia que es su cuerpo. No sé si me han comprendido esto. El Santo Sínodo, o sea, el Concilio Vaticano, basado en la Sagrada Escritura y la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, o sea, en la iglesia. Esto no es porque Cristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, por eso si no adherimos a Cristo no podemos tener la salvación. Y no se puede adherir a Cristo si no adherimos a su cuerpo. Yo no puedo adherir a la cabeza si no adhiere al cuerpo. No puede separar a la cabeza del cuerpo. Algunos dicen que Jesucristo sí, la iglesia no. Es una falacia. No puede ser. Yo no puedo aceptar a Cristo si no acepto a la iglesia. Cuando hablamos de iglesia no debemos hablar de los pecadores, porque muchos dicen, como algunos que dicen, yo soy ateo. Y alguna vez uno debería preguntarle, ¿ma quale Dios tú crees? ¿O cuál es Dios en el cual tú no crees? Porque muchos dicen, soy ateo, porque tienen una imagen distorsionada de Dios y se han creado un Dios a su pinta que no existe. Y por eso digo, soy ateo. Cuando yo pienso que Dios es castigador, que Dios te envía el tsunami, que Dios te envía el coronavirus, que Dios te envía el cáncer, naturalmente sí que digo, no, yo soy ateo. Si es un Dios así, yo mismo he dicho esto. Una vez me recuerdo que uno estaba tetrapléjico porque había hecho un accidente y dice, Dios me ha enviado esto. Digo, mira, si un Dios hace esto contigo porque tú eras pecador, es mejor que este Dios desaparezca. Esto no es el Dios que me ha anunciado Jesucristo, que me ha anunciado que Dios es Padre. No sé si me explico. Por esto, y también personas que dicen que Jesucristo sí, la iglesia no, porque no saben lo que dicen. Porque si se dan cuenta que es la iglesia verdaderamente y no identifiquen la iglesia con los pecadores que somos nosotros, que la formamos, no sé si me explico, que piensan lo que es la iglesia ontológicamente, esencialmente. Entonces no pueden decir Cristo sí, la iglesia no. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en él. Si yo he conocido esto y no entro en la iglesia, no puedo salvarme. En este sentido, se dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Esta afirmación no se refiere
Escuchen bien, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Non so se me hanno comprendido. Damos un ejemplo. Imaginemos uno que nella selva amazónica que nunca ha escuchado hablar de Jesucristo, nunca ha escuchado hablar de la iglesia, nunca ha escuchado hablar, es que vive buscando de hacer bien lo que él estima en su conciencia, lo que es bien, ese se salva. ¿Me comprenden? En este sentido. Demos gracias a Dios por el don de la iglesia, demos gracias a Dios por el don del bautismo, demos gracias a Dios por la fe que hemos recibido de los apóstoles a través de la iglesia, y busquemos de ser coherentes y de vivir santamente para honrar a nuestra Madre, que es la iglesia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Terminemos con el canto. En la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión, todos viviendo en una misma casa, iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Gracias por su escucha. Nos vemos, si Dios quiere, la semana próxima a la misma hora. Tengan una linda semana.